No se están dando cuenta. Esto parece bien. Acá tengo el listado de todo lo que me han enviado en términos de trabajo, de Arturo Andrade, de Ujú. Bárbara, de Carla, de Daniel, de Diego y de Matías. ¿Tres tareas? Chuta. Todos estos trabajos tengo y tienen que tener todos tres. Matías están los tres, Diego mandó por 2 lados y repitió, Daniel está ok, Carla está ok, Bárbara Albornoz, tengo una sola tarea, la tarea número 1. Y de Eh, Ba- Arturo, Bárbara tengo, Alborn, Bárbara Albornoz no está en el ramo, profesor. No pudo entrar al ramo. no está, fue Ujú. eliminada. Sí, o sea, no pudo tomarlo. Y ya. Por eso entonces no lo tengo. Muchas gracias. Mm. ¿Ya? Ujú. Pero de Arturo Yo, falta. ya. Así que pónganse por favor al día para poder tener limpiecita todas las notas. Yo hoy día a la tarde voy a subir las notas luego de haber conversado con ustedes, ¿verdad? Y en la medida que me van mandando yo voy corrigiendo. ¿Mm? Ya. Porque para allá tengo las notas, ¿ya? Pero no se las quiero entregar todavía, las voy a subir a la tarde para que con el visto bueno que ustedes me dan, ¿verdad? Y faltan. Entonces, antes de colocar unos en los trabajos que me faltan o en las tareas, y lo mismo con la prueba, yo registré por todos los correos que hubieron y no hay más de lo que tengo. ¿Mm? Profesor, ¿Sí? pero en el caso de la prueba, usted me había confirmado la entrega de la primera parte y la segunda. La tercera no la envía. La tercera no la enviaste. No, pero la primera sí, y me la había confirmado ese mismo día. Sí, la debo tener. Reenviamos los correos de nuevo por si acaso. Sí, no, bueno, yo lo reviso, que cuando les mande el correíto a cada uno, ahí va a aparecer las notas que tengo de cada una de las tres. Y de ahí ya trabajamos en correos, como llamémosle, privados. Ustedes me mandan uno y reclaman y tienen todo el derecho del mundo para reclamar. Ya, eso respecto de las notas, que tengo que subirlas hoy. ¿Ya? Entonces le envió la tarea que le debo, profesor, al Todas las correo. que me deben, todas las que me deben y todos los Le... que me deben. pero ¿cuántas tareas fueron? ¿Tres? Entiendo que son tres. Ya, me falta la tercera, entonces no. Es que hay algunos que tienen cuatro. Porque algunos son imágenes. No, que algunos me repitieron cosas. ¿Ah? Ya. Lo mandaron por 2 lados. Y como yo bajo todo y después con segura. O sea, ya. Eso es de nuestro sistemita. Bien, trabajemos un poco y recordemos lo que estábamos haciendo. ¿Ya? Profe, antes de la clase quería preguntarle acerca del gráfico del lab, El gráfico del El- laboratorio, porque sale en el punto 6 que iba a mostrar el gráfico, pero después no sale nada, ni una imagen en el Word. no estoy. ¿Qué pasó? Eso era. Laboratorio 2. Vamos a ir a buscar, a ver. ¿Qué nos sale? Laboratorio 2.
Ujú. Ya, ahí estoy compartiendo el laboratorio 2. N.8, profe. Está la simulación de un vector de calor, los objetivos, el aprendizaje esperado, la introducción, los links que tienen que consultar. En este link está la experiencia, que se usan 3 vasos, ¿verdad? Y 2 llaves para mezclar agua de distinta temperatura. Y 3 termómetros. El termómetro del vaso 1, el termómetro del vaso 2 y el termómetro de la mezcla. ¿Ya? Ujú. Entonces teníamos acá un vaso que tiene una temperatura T1 y tiene una válvula de salida y tiene una masa o un volumen o lo que sea, pero tiene, ¿verdad?, un volumen de líquido. Tenemos un vaso número 2 también con una llave que tiene una temperatura T2 y tiene un volumen 2 o una masa, lo mismo. Y luego se juntan, ¿verdad? Y esto va a tener una temperatura nueva. Están los 3 termómetros, están las masas y hay que hacer el balance, ¿verdad? El balance de energía. Procedimiento. Para realizarla debe ingresar al siguiente link. Este es el link, ¿verdad?, que hay que entrar. Ahí está. El monito que le hice. Vaso 1, vaso 2, el mezclador. Se toman las temperaturas. Profesor, no estamos viendo el que está mostrando el Word. Usted está compartiendo solamente el Word. Y yo apreté el link y no se abrió. Habrá que salir de compartir y dejar esto abierto, ¿eh? O sea, compartir la pantalla, no el Word solamente. Ahora, A ver, ahí sí, ahí sale. ¿ya? Entonces, aquí está el vaso 1, que tiene un volumen en ml y una temperatura. Uno la pone. Ahí se pone lo que uno tiene. Cuánta masa uno quiere, ¿verdad? Ahí estoy subiendo la temperatura, si se dan cuenta. 12, 28, 44. O bien aumento el volumen. Listo, tengo esa cantidad de líquido a tal temperatura. Coloquémosle 30. Y luego en este otro tengo otra cantidad de líquido, ¿verdad? Otra cantidad, coloquémosla allí, y otra temperatura. Entonces la pregunta del montón es la mezcla, ¿verdad? La mezcla. ¿Qué temperatura tiene? Ya sabemos la masa se suman. La masa 1 más la masa 2, la masa se conserva, ¿verdad? Entonces en el vaso 3 que está ahí abajo voy a tener la suma de las masas, pero la temperatura va a ser nueva. Entonces acá nosotros la hacemos en forma de ecuación, M1 por C sub P por delta T, etcétera, 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 el balance de energía, y a ustedes le va a salir una temperatura, ¿verdad?, teórica. Y acá confirmamos cuánto es la temperatura de la experiencia. Apretamos. Ahí se juntó y la temperatura que queda es 47,4. La pregunta, ¿les dio ese número?
Y así repetir unas 3, 5 veces y comprobar si la teoría anda justo con esta experiencia del laboratorio. Entonces, ese link lo teníamos aquí, es el que apreté, ¿verdad? Y luego vienen las preguntas. Anota el resumen, pa. Y luego, una ayuda a memoria para esta experiencia, ¿verdad? Que es recomendable tener la introducción, los objetivos, ¿verdad? El marco teórico. Ahí tienen que colocar el balance de masa de una mezcla de líquido. Materiales, explicar lo que vieron ahí en la pantalla. Resultados, discusión, conclusiones y se acabó. Eso era el laboratorio número 2. Ahora, ¿hasta cuándo se puede entregar, profesor? Disculpe. Todo el tiempo del mundo. Ah, ya. Profe, con respecto a los gráficos, ¿Qué pasa con el gráfico? hay que leer por mucho, que ahí dice, ¿Cómo mostrar el se hace siguiente un gráfico, pero gráfico? no sale Un nada. gráfico es un valor que depende de otro, que es función de otro. Y yo acá estoy mezclando dos masas, ¿verdad? Y estoy calculando una temperatura. Entonces, hay varios gráficos que puedo hacer yo. Temperatura final versus dos temperaturas. Es decir, es una gráfica que tiene dos curvas. ¿Está bien? No Y le esa es la entendí. gracia del informe. Usted como ejecutor de la experiencia, ¿qué gráfica a usted le sirve más para explicarle a uno de sus estudiantes el resultado de la experiencia? ¿Está bien? Y para eso tengo que tener los modelos matemáticos, la ecuación del balance de una mezcla. Entonces, si yo busco en internet mezcla de masas a distinta temperatura, me van a aparecer distintos monitos que sirven para ejemplarizar la experiencia. Entonces, no necesariamente hay un gráfico, es decir, ¿cómo explico yo? Y si se dieron cuenta, teníamos la variable 1, T1, la variable 2, T2, ahí hay un delta T con respecto a la temperatura final. O pueden hacer la curva, por ejemplo, podrían hacer una curva de calor. Q1, la cantidad de calor que tiene 1, más la cantidad de calor que tiene el vaso 2, y este es un número, ¿verdad? Contra la temperatura final. Hay muchos grafiquitos que se podrían hacer, pero usted busque el más significativo para usted o para el grupo para poder explicar la experiencia. ¿Verdad? Eso es lo que espera usted como futuro profe, que le entregue un alumno de una experiencia, es decir, ¿qué cree usted que debe entregar? Y ahí se coloca una guía, ¿verdad?, de las posibles etapas de la evidencia de lo que usted está haciendo. Porque un informe es una evidencia de un trabajo. Pero no hay un único gráfico. ¿Ah? No hay. ¿Sí? Quedó claro. ¿Aló? ¿El profesor nos escucha? Ahora sí. Sí. Ya, pues, Ruth. Trabajemos un poco. Este parece que es. Nosotros estábamos viendo aplicaciones en máquinas térmicas, ¿verdad? Y habíamos calculado rendimiento, habíamos calculado
el calor de entrada, el calor de salida. Habíamos visto ejemplos como esta máquina térmica que tiene 2 kilowatts y tiene un coeficiente de operación de un 40%. C de calor en el ciclo determina el trabajo, ¿verdad? Y el tiempo de duración a través de la potencia, porque la potencia, ¿verdad? Es el trabajo partido por unidad de tiempo. Y sobre ello sacamos varias formulitas. ¿Verdad? Que relacionaban el rendimiento, que como esto lo hemos pegoteado de algunos lados, ¿verdad? Veíamos el rendimiento que acá se escribió con una letra E, ¿verdad? El rendimiento porcentual, y acá está el rendimiento numérico que no debería ser mayor de 1 para algunas maquinarias térmicas. Y llegamos a esta expresión, ¿verdad? Pero esa expresión se debía a un monito, ¿verdad? A un monito que nosotros teníamos, que le llamábamos sistema, y ese sistema recibe, ¿verdad?, calor, genera trabajo, y como máquina térmica no puede funcionar una máquina térmica, y ahí está la discusión que tenemos, ¿verdad? No puede funcionar una máquina térmica si no tiene descarga o pérdida de calor. Y ese es un calor de salida. Y este es un calor de entrada. Y en función de estos tres datitos que involucran un sistema, teníamos algunas expresiones como esta. Pero si se dan cuenta ustedes, desde el punto de vista conceptual y de cómo opera el sistema, ¿verdad? Para generar trabajo, nosotros estamos en una sociedad que tenemos que generar trabajo y sobre todo generar energía eléctrica, ¿verdad? Y a través de la combustión generamos trabajo mecánico. Trabajo mecánico. Es decir, esto y en función de esto vive la sociedad. Entonces, ¿qué es en definitiva? Es una transformación de calor, es decir, la transformación de calor es Q de entrada menos Q de salida, es lo que está aprovechando el sistema, que lo transformó en trabajo. Profesor, ¿y eso se puede asumir siempre? O sea, se supone que eso es como en un sistema que no pierde por ambiente ni cosas así, ¿o no? Cuidado. Entonces, por eso dije, según opere el sistema. Entonces, el sistema puede operar adiabáticamente, isotérmicamente, isócoramente, etc. Y de esa manera, esto va a tener alguna forma de resolución. Por ejemplo, allí tenemos una, ¿verdad? Tenemos las ecuaciones, los modelos matemáticos son los que mandan, y en función de eso, nosotros podemos hacer gráficos. La pregunta que me hacían recién, por ejemplo, de esa expresión matemática que hay allí, ¿cuál podría ser un gráfico esperado? Depende de la pregunta y depende qué voy a buscar en función de qué. Yo podría decir, voy a hacer un gráfico de la presión final, y eso lo ven ustedes en matemática como una función de, pero lo voy a escribir como ecuación. TPI por volumen I elevado a gamma partido
evidentemente por el volumen final elevado a gamma. Ahí tengo un gráfico. ¿Y cómo es ese gráfico? Aquí va a ir el PF, la presión final, La y empresa acá va este número para distintos BI y BF, ¿verdad? Y va a aparecer un mono. Entonces, todo modelo matemático es una función que uno la puede graficar. Y uno puede decir, esta es mi ya voy a graficar cómo varía el volumen. El volumen. Entonces cambiamos volumen final, va a ser API partido por PF por ese otro volumen. Y el gráfico lo determina uno dependiendo cómo quiere visualizar un modelo. Entonces nosotros, en nuestro trabajito de máquinas térmicas, también depende si el sistema isobárico, térmico, adiabático, etc. Por ejemplo, este caso es para un proceso adiabático. Vale esa ecuación. Entonces, cada proceso tiene su formulita, su modelito matemático. Ujú. Entonces, la pregunta que nos hacemos en una aplicación de máquina térmica, ¿qué nos generamos en la máquina térmica? ¿Cuál es la interrogante de la máquina térmica? ¿Cuánto trabajo ocupó? ¿O cómo? Claro, que se llama la eficiencia, ¿verdad? Porque las máquinas térmicas las hacemos para generar algo. Por ejemplo, trabajo. ¿Con qué? Y aquí parte la interrogante. ¿Con qué? Depende de la máquina térmica, ¿verdad? Si yo quería producir frío, tiene un nombre, se llama refrigerador. Si quiero producir calor, tiene otro nombre, se llama calefacción. Si quiero calefaccionar a través del frío, ¿verdad? Se llama bomba de calor. Entonces, este bonito sistema, ¿verdad? Tiene una dirección y sentido. Yo puedo tener calor que viene así, ¿verdad? Calor que viene así, del valor de calor más alto respecto al calor de salida más bajo. Esa es una máquina. Pero nosotros ahora podríamos tener máquinas al revés. Es decir, tomar el calor más frío, ¿verdad? Y botarlo como caliente. Pero este equipo, para hacer esta flecha roja, no me entrega trabajo. Tengo que entregar trabajo para hacer caminar el calor frío a caliente, para extraer calor de las mercaderías del refrigerador y botarlo por el radiador negro. Pero para eso tengo que yo entregar trabajo. Pero también podría usar calor y botarlo, ¿verdad? Depende del sentido. Entonces, quedamos entonces que los procesos tienen dirección y sentido de operación. ¿Verdad? Es distinto, por decir, exhalar aire que estornudar. Porque antes de estornudar uno respira, ¿ah? Y después bota bruscamente. Entonces, en el fenómeno, ¿verdad?, de las máquinas térmicas, cuando decidimos qué con qué, quiero producir QE con QF o quiero producir trabajo por esta diferencia o quiero generar calor, ¿verdad?, a través de una máquina de frío, va a depender la ecuación
o el modelo matemático que utilicemos. Y de eso depende el rendimiento. Y el rendimiento, en definitiva, ¿qué nos dicen? Si uno lo mira, en términos de producto. Yo quiero un producto trabajo, pero acá también tengo otro producto, ¿verdad? Que es este calor que botamos, este que está acá, este calor que botamos. Este es nuestro gran interrogante, porque para minimizar este número, ¿verdad? Que me genera mayor trabajo, porque no nos olvidemos que el trabajo es QE menos Q de salida. Entonces, para aumentar yo tengo que reducir el calor de salida, este que está acá. Pero este no se puede llegar a cero. Cercano a cero, ni eso, ¿verdad? Y esto es lo que aflige a la humanidad. Todos trabajan en minimizar este número, pero no se puede eliminar. Y ese calor, visto como calor a la temperatura que tiene el sistema, ese calor a la temperatura, ojo, que tiene el sistema, es lo que llamamos entropía. Y eso es lo que nos aboca ahora y aflige, como decía yo, a la humanidad. La entropía. Que viene y es producto de las aplicaciones. La entropía es un producto de aplicar calor en máquinas que generen trabajo. Por ahí hay definiciones que dicen desorden molecular. Entonces, desorden molecular, aquí colocamos un ejemplo. Una masa o una sustancia, ¿verdad? Ordenada. Estamos hablando que la entropía es un desorden, ¿verdad? Formado por un cristal, tiene entropía mucho menor que la misma en estado de gas. Entonces yo puedo tener un vaso con hielo, ¿verdad? Vamos a hacerlo como monito para generarnos la idea. Tenemos un vaso con hielo, ¿ya? Mucho hielo. Entonces la pregunta es, estos hielos están desordenados, ¿verdad? Porque si yo muevo el vaso, se acomodan de otra manera. Pero si tengo el vaso de agua, la misma masa que hay acá, masa sólida, y acá la tengo como masa líquida, ¿cuál es más ordenado y cuál es más desordenado? Pregunta del montón, ¿verdad? Y Se ve más desordenado el hielo, porque el sí, agua se ve clarita, ¿verdad? Y se ve el nivel, nadie la mueve, se ve pero en perfecto orden. sí. Está mala nuestra mente. El agua está más desordenada que los hielos.
fíjense que en el hielo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cubos de hielo. Mientras que si yo miro el agua, y como está líquida, es un montón de átomos, ¿verdad? De electrones, etcétera, etcétera, de los componentes del agua que están desordenados. Por lo tanto, este desorden es mayor que este. Entonces, cuando hablamos de desorden, la entropía, hablamos como partícula que componen la materia. Entonces, este desorden, si yo agito el agua, hay mayor fricción, ¿verdad? Mayor fricción, esto va a tener mayor entropía, mayor desorden, tiene mayor entropía. Aquí se gasta mucha fricción, aquí no, tan quieto. Entonces allí hay una definición de entropía que genera la idea de desorden. ¿Ya? La idea de desorden. Ojo, recién me salió un pantallazo que me Para que no quedaban estén- 10 minutos de operación. Cuando Chuta. corten, nos vamos a ir de recreo unos 10 minutos y yo les mando el nuevo link. Por si acaso. Nos pilla y nos interrumpen. ¿Ya? Entonces, está clarito, ¿verdad? Que la entropía se considera como un desorden. ¿Por qué le llaman desorden? Porque yo no puedo recuperar ese calor intencionalmente. ¿Verdad? Yo cuando agito el agua, estoy generando fricción, estoy haciendo chocar, ¿verdad? Los electrones, estoy haciendo chocar los protones, ¿verdad? Y esa fricción, si la miramos en mecánica en grande, genera calor. Por lo tanto, está generando entropía a la temperatura que está el agua, que es el mayor desorden que el hielo. El hielo está ordenadito, ¿verdad? Podríamos estar hecho un monito. Y eso nos cambia un poco la visión, ¿verdad? De qué es entropía, desde el punto de vista de una magnitud del tamaño, ¿verdad? Porque como es calor, es un número. Acuérdense que el calor es un número. Entonces, la magnitud termodinámica que mide la parte de la energía no utilizable. ¿Está claro? Entonces, aquí hay una definición. Energía no utilizable. Y como nosotros nos habíamos hecho un monito, ¿verdad? Que para generar trabajo, y esta era la energía que estaba dada en forma de calor de entrada, esta que está aquí abajo es la energía no utilizable. Esa es la energía no utilizable, que se expresa como coeficiente entre este calor que no se utiliza, el calor cedido al medio ambiente, al río, a lo que sea, ¿verdad? El calor cedido a su temperatura absoluta, a la temperatura absoluta, ¿verdad? Que está trabajando. Pero, ojo, en temperatura absoluta, grado K. Y ahí está la expresión matemática muy bonita, ¿ah? Que determina la entropía que se está cediendo del medio 1 del sistema al medio 2 externo. Al medio 2 externo. Entonces, eso tenemos nosotros, ¿verdad? Como definición y ecuación matemática de la entropía.
entropía. Profesor, ¿cómo perdón? O sea, ¿eso qué nos dice? La expresión matemática de la entropía, que aquí tenemos, ¿verdad? El trabajo, esto es